otro factor ambiental es la presión barométrica. No es otra cosa que la presión atmosférica, se mide en hectopascal. Cuando nosotros, lo que podemos decir acá es que en los lugares donde hay una alta humedad y alta temperatura, también una presión atmosférica bastante alta. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la fuerza con que la gravedad impacta sobre la superficie terrestre, estamos hablando de la presión atmosférica. Entonces, ¿de qué punto de vista puede afectar eso? Bueno, puede afectar desde el punto de vista de la sofocación, puede afectar también desde el punto de de las precipitaciones. En lugares donde la presión atmosférica generalmente tiende a ser alta, decía este señor que las precipitaciones son más abundantes. Tal es así que el ciclo del agua en esos lugares, por la transpiración de los bosques y muchas zonas, entonces que se forme, digamos, unas nubes rápidamente por la evapotranspiración, y eso hace de que tenga un ambiente sumamente húmedo, y eso a la vez por la presión que se encuentra en esos lugares produzcan lluvias permanentemente en la zona. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, ya en nuestro país, cuando el ambiente está pesado y si por ahí podemos observar cómo sale el humo de la chimenea de una fábrica, cuando sale en forma directa va hacia el cielo, va a una columna recta hacia el cielo, estamos hablando de que hay una presión barométrica baja. Pero al salir de la chimenea y sale de costado, no va hacia arriba, va al costado, quiere decir que hay una presión barométrica alta, y es muy probable que esa pequeña observación, estamos hablando de chimeneas, nos dé un indicativo de que hay próximas precipitaciones a la vista en los pocos días o en las pocas horas. Entonces, también nosotros tenemos un ambiente en donde hay vientos predominantes permanentemente. Es posiblemente porque no existan cordilleras altas que corten la dirección de los vientos. Entonces, en lugares donde los vientos son permanentes y los vientos son bastante fuertes y los vientos son bastante fríos, y citó mucho de los litorales, especialmente los litorales de los mares, las costas marítimas, en lugares productivos que están cerca de los mares. Entonces los vientos son mucho más, impactan mucho más negativamente en los animales, y en esos lugares, decía este señor, debemos llevar animales que desarrollen rápidamente pelos, tengan la capacidad de desarrollar pelos gruesos y ásperos. Incluso eso hace que se forme doble capa de pelos, una con capa negativa y otra con capa positiva. Y esa diferencia digamos, de carga hace que se forme un conglomerado que impida la penetración de los vientos en la piel de los animales y les sirva de protección. También en cuanto a los vientos, ellos hicieron un experimento en la Universidad de Pretoria, en donde pusieron en diferentes habitaciones, digamos, en galpones con habitaciones cerradas, diferentes tipos de animales. Entre ellos, especialmente comparó el Bos taurus con el Bos indicus, y le pusieron ventiladores por ciertas horas, y encontraron que los animales Bos taurus desarrollaron digamos, un tipo de pelo mucho más rápido, un pelo protector mucho más rápido que el cebuino. De ahí que si
Ahora un poquito le voy a hacer un poco una pregunta a alguien. Ruth Fretes. ¿Está Ruth Fretes? Hola, profe. Eh, Hola, ¿qué tal? Yo le voy a contar mi experiencia. Te voy a contar mi experiencia. Cuando estuve ya, recién recibido veterinaria, ya por el año 90 más o menos. Estaba trabajando en una estancia y teníamos animales en el campo. La mayoría eran de la raza Nelore, ¿sí? Y apenas lloviznaba. Y venía una ventisca así con la llovizna, una pertinaz llovizna, o sea, pertinaz llovizna, ¿verdad? Ventisca, campo abierto, esos animales, en primer lugar se dejaban de comer y en segundo lugar se colocaba la parte de la cola, digamos, no la cabeza, hacia donde venía el viento. ¿Por qué crees que hacía eso? ¿Por qué no ponía su cara ahí por el viento y se daba la vuelta, se colocaba de cola? Y para protegerse del viento, supongo, protegía su cara del viento. Generalmente una forma de protección y de acomodación a ese ambiente hostil, un ambiente hostil que era para ese animal. No le gustaba, estaba saliendo de su temperatura de confort, dejó de comer porque no estaba en su temperatura de confort y empezó a pegar la vuelta y a agruparse entre ellos para que, eh, digamos, desarrolle un mecanismo de protección. En lugares, estamos hablando de bosquecitos así de 5, 6, 10 hectáreas, y rápidamente ellos se meten ahí cuando existen esos cambios climáticos. En cambio, este grupo de animales que vemos acá, esta raza, tranquilamente continúa comiendo tinaje ovina, está dentro de su temperatura confort. Entonces, el cebú siente mucho frío y los vientos, especialmente los vientos fríos, porque genéticamente no están adaptados para esa embestida que viene en la naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Y esta es la raza paro suizo que le había comentado, el que se adaptó perfectamente, o sea, desarrolló enorme animal, estamos hablando de 600 kilos, ¿no? A los adultos 700, una vaca bastante mansa, productiva. Este en la facultad veterinaria, pero es originario de Suiza, ¿verdad? Entonces, el Brown Swiss, estamos hablando de Brown Swiss, otros le llaman palo suizo simplemente. Eh, es una de las razas más dóciles que conozco, desde el punto de vista de las lecheras. Eh, Se habló de la presión barométrica, ya se habló de los vientos. Imagínense esta situación. Acá hace frío, hay viento y solamente ciertos tipos de animales van a ir adaptándose cuando desarrollan ciertos mecanismos regulatorios o reguladores o ciertos mecanismos de protección del cuerpo. Ha desarrollado pelos largos y mediante estos pelos largos pueden vivir en estos ambientes bastante fríos. Un cebú más va a estar ahí. Eh, si, si no reguló su temperatura, tiende a fallecer sencillamente, ¿verdad? O si no regula su temperatura, tiende a fallecer. Cuando hablamos de enfermedades categóricos, no podemos hacer producción eficiente. El factor ambiental, animales enfermos,
habla también de un rayo de la rueda de Bosma. Las enfermedades no, digamos, no condicen. Nosotros que tenemos que trabajar con animales sanos para hacer una buena producción y para que, digamos, ese ambiente, digamos, manifieste el potencial, o sea, ese animal manifieste su potencial dentro de ese ambiente. Y hablemos cuando ya hay un fracaso, cuando no solamente está enfermo, sino ya está muerto. Entonces son, digamos, golpes demasiado importantes en la producción animal, ¿verdad? Para ello necesitamos nosotros hacer una calendarización adecuada para evitar todos esos problemas y cumplirlo a rajatabla. También tenemos ciertos tipos de ectoparásitos, endoparásitos, que pueden afectar la producción. Nosotros no podemos hacer patria si tenemos abundantes garrapatas, si tenemos abundantes ficheras en los animales, dentro del establecimiento. Entonces necesitamos hacer prevención o por lo menos una garrapatización controlada a los efectos de generar inmunidad, por ejemplo. ¿Sí? Los endoparásitos atacan más animales jóvenes, hace de que merme la productividad de los animales, incluso puede que llegue a aniquilar los animales, a anular prácticamente, a tornarlos inservibles, incluso puede llegar a producir la muerte de los animales, donde la necrosis encontraba una serie de fideo dentro de la tráquea de estos animales. Totalmente, digamos, infestado o con una anemia severa que está muy próximo de fallecer. Entonces, debido a una parasitosis interna en el Moncus contortus, por ejemplo, acá. Y en cuanto al pH, el potencial de hidrogeniones del suelo, decía este señor que cuando nosotros tenemos un catalogado al pH, en pH ácido o normalmente el pH ideal es pH neutro o en torno a lo neutro, un poco hacia ácido o un poco hacia lo alcalino, pero en torno al pH 7. Entonces ahí crecen la mayor cantidad de la mayoría de los vegetales y podemos hacer nosotros buena producción animal sin ningún tipo de problema. Incluso existen áreas en donde a través de las vegetaciones que se presentan en esas áreas nosotros podemos ya, sin hacer un análisis del suelo, determinar los pH por los cultivos que salen. Estamos hablando, por ejemplo, en lugares donde sale mucho ese arazaí, esa guayabita chiquita con mucha fruta que es súper agria. Bueno, el arazaí donde sale es generalmente pH ácido. O también esa shirka, hay una planta que se llama shirka tube, pH ácido. O donde existen muchos cocoteros, estamos hablando de pH ácido. Es decir, cierto tipo de vegetaciones me está diciendo el tipo de pH, sin aún hacer los análisis. Por ejemplo, en el Chaco, en los palmares, donde hay mucho carandaú, estamos hablando de un pH alcalino. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Ninguna, creo, profe. Entonces decía este señor Bosma que en lugares donde existe pH ácido, es mejor llevar animales de porte pequeño, no animales tan grandes. Sí, en lugares donde hay pH alcalino. Entonces, eh, las regiones donde hay mucha escasez de minerales generalmente son de pH ácido. Por lo tanto, también decía que en esos lugares indefectiblemente tendríamos que suplementar con algún tipo de sales minerales. Con respecto a la fertilidad del suelo, podemos decir de que de ahí parte todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, bien catalogados los suelos bien productivos, la zona de, mirando el mapa del Paraguay, los mejores suelos se encuentran en el Chaco Central, una parte, y gran parte se encuentra en toda la costa que viene de arriba, de la Mambay, bajando por Canindeyú, Alto Paraná, y nos vamos hacia Itapúa. Entonces, son los suelos más productivos que existen en el país y generalmente de acuerdo a la fertilidad, de acuerdo al tipo de fertilidad del suelo. Me gustó lo que dijo una vez un ingeniero agrónomo en una charla de suelo y lo clasificó al suelo desde el punto de vista de la fertilidad, así con términos sencillos. Decía que desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos existen 4 tipos de suelo: el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Y decía él, el suelo que es el tipo 1 es aquel suelo en donde eh, crece bien, crece y se desarrolla bien, haga un cultivo de renta sin nada de corrección y enmienda. Entonces, tipo 1 no necesita corrección ni enmienda ese suelo, crece bien los cultivos de renta. Y decía, el tipo 2 es aquel suelo, desde el punto de vista de la fertilidad, que para que el cultivo crezca bien, algo se tiene que hacer de corrección o enmienda, ya sea corrección o enmienda de ese suelo para que ese cultivo de renta pueda crecer y ya tener un buen rendimiento. Entonces, tiene que hacerle algún toque, ya sea de corrección o enmienda. Y luego venía el suelo tipo 3, decía este ingeniero, que para que en este suelo de tipo 3 podamos hacer una buena producción de cultivo de renta, sí o sí tendríamos que hacer corrección y enmienda a la vez. Por ejemplo, una corrección es aplicar calavrícola, enmienda, abonar ponerle más abonos orgánicos y compañía. Eh, entonces, las dos cosas tendríamos que hacer para que sea productivo. Y decía, el tipo de suelo tipo 4, decía este ingeniero, es aquel tipo de suelo que ni con corrección ni enmienda puede producir eficientemente un cultivo de renta. Estamos hablando de que se puede producir, pero no va a ser eficiente. Entonces, a este tipo de suelos, tipo 4 lo denominó suelo marginal. Y en un 98-99% de los casos, la ganadería paraguaya se desarrolla sobre esos tipos de suelos que son suelos marginales. ¿A qué se debe eso?
Hola. Víctor Candia, ¿a qué se debe eso? Generalmente se hace producción ganadera, suele ser lo marginal porque es mucho más barato. La mayoría de las ganaderías que se hace a campo son explotaciones extensivas, necesita cierta superficie de terreno para desarrollar bien el emprendimiento productivo. Por último, tenemos el último rayo, el factor ambiental, la lluvia y la humedad. Categórico, sin lluvia no hay productividad, sin agua no hay vida. Entonces, influye enormemente en la producción de forraje. Ahora mismo estamos haciendo, ahora mismo en el campo, está sufriendo muchísimo el tema por la sequía que está viniendo. Entonces, no crece nada y la escasez de alimentos para los animales es tremenda. Cuando hablamos de la lluvia, estamos hablando de la pluviometría. Esta viene a ser la pluviometría en el Paraguay, este mapa. A ver si alguien... Está la región oriental, se ve, ¿verdad? Hola. Sí se ve, profe. ¿Hacia dónde llueve más? Hacia la región oriental, que sería hacia la parte de Itapúa, podría ser. Misiones. Están viendo las precipitaciones. Acá 1700, acá llueve 1600 milímetros anuales, estamos hablando. Acá está la escala de precipitación anual. Eh, entonces, cuando más lluvia cae, es muy probable que las producciones sean mejores. Entonces, justo en la zona donde hay mejor calidad de suelo, desde el punto de la fertilidad, también están las mejores precipitaciones anuales. Entonces, coincide con digamos, las zonas productivas. Está viendo la parte del Chaco. Sí, profe, se ve. Si yo trazo una línea imaginaria desde acá, se ve el cursor Sí, profe. hacia abajo y iba a partir el Chaco en dos partes, una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Dónde llueve más? La parte de abajo, profe, que sería la zona de Presidente Hayes. No, mira, estoy cortando. La parte hacia abajo, la parte hacia arriba llueve más. Hola.
abajo. Arriba. Toda esta parte llueve más, chicos. ¿Por qué creen que llueve más hacia arriba? O en esta zona. Porque está la influencia del Pantanal. Sí, el río Paraguay, el Pantanal, del Mato Grosso. Tiene una influencia grande para hacer una evapotranspiración abundante, impresionante de agua que van al cielo a formar las nubes y hace que se desarrolle una precipitación. Supongamos de que tenemos un problema de nutrición. Se ve esto, ¿verdad? No sé, parece que voy a hacerle en la plataforma unas clases grabadas, nomás le voy a dejar ahí. Cero Sí se participación. ve, profe. Lluvia y humedad, dice. Ya estoy queriendo hacer eso. Clases grabadas y le pongo en la plataforma y después la discutimos. Si tenemos problemas de nutrición, además tenemos problemas de temperatura. Esta parte, tiene que mirar la imagen para entender. ¿Qué estoy mostrando? El ambiente. Esta parte de la llanta de la rueda se va a deformar, va a ser medio chato, pencoin, pues estos rayos se van a romper y no va a ser redondo, sino va a ser medio recto acá. ¿Sí? Medio recto acá. Porque dos rayos no van a sostener la redondez de esta llanta del ambiente. Se va a deteriorar el ambiente y esa rueda ya no va a poder girar sobre su eje. Por más guapo que sea el hombre, entonces no hay comida, no le va a poder alimentar porque no hay comida. Ese animal no se adaptó a la temperatura, no va a poder hacer nada porque esos animales pueden ir al tajamar y meterse ahí y quedarse ahí, no puede hacer nada este hombre. Entonces tenemos que llevar ciertos tipos de animales para esa temperatura y tenemos que producir alimentos para esos animales. Entonces, si estos dos factores nomás están en desequilibrio, este redondez, como la parte redonda de la rueda desaparece y se torna chata acá y no puede girar sobre su propio eje esta rueda. Y si tenemos varios otros factores que también están influenciando la crianza de los animales, puede que tengamos media rueda nomás que trata de girar sobre el eje que generalmente no se puede, ¿verdad? Y si es el eje luego está fallando, por más redondo que sea el ambiente, no va a poder girar porque no vamos a tener un eje que pueda sostener a la rueda. No sé si me explico. Entonces, esas explicaciones lo ha hecho Bosman ya por el año 70, en donde decía que para que haya una perfecta producción animal, o sea, para que haya una producción animal eficiente, debe haber un perfecto equilibrio entre todos los factores ambientales y el hombre
especialmente. Hombre, manejo, animal y todos estos factores ambientales deben estar equidistantes, en equilibrio, a los efectos de que no se deteriore este ambiente animal que se encuentra acá en la llave y pueda girar sobre su propio eje tranquilamente la producción animal. ¿Preguntas? Cuando hablamos de climas, los climas están determinados por la humedad relativa y la temperatura del ambiente. Entonces, cuando existe una humedad relativa alta mayor al 60% y la temperatura del ambiente es fría, es decir, fría pero mayor a 10 grados centígrados promedio a lo largo del año, estamos diciendo que estamos en un clima templado. ¿Sí? Cuando la humedad relativa es alta, mayor al 60% anual, estamos hablando, la temperatura del ambiente es calurosa, mayor a 18 grados centígrados en promedio en el año, estamos hablando de un clima tropical. Cuando la humedad relativa es baja, menor al 40% anual, pero la temperatura es fría y menor a 1 grado centígrado en promedio anual, estamos hablando de un clima polar. Y cuando la humedad relativa es baja, pero menor a 40 grados, a 40% en el ambiente de forma anual, pero la temperatura ambiente es calurosa, un promedio mayor a 18 grados centígrados en el año, estamos hablando de un clima subtropical. Si miramos acá entre el ambiente, el clima tropical y subtropical, la diferencia está en la humedad relativa, digamos que es más baja en el clima subtropical. Esta es otra clasificación, según Köppen, un autor, clasificó directamente los climas de acuerdo a la temperatura promedio anual. Así encontró que el clima tropical es en promedio una temperatura mayor a 18 grados centígrados. El clima subtropical menor a 18 grados centígrados. El clima templado mayor a 10 grados centígrados. Y el clima polar menor a 1 grado centígrado. O sea, solamente se basó en la temperatura ambiente. Estas son las oscilaciones fisiológicas de los animales de acuerdo a su temperatura y el clima confort. Animal bovino europeo, su rango de confort está entre 18 a 24 grados centígrados, el cebudino de 20 a 28, los caprinos de 3 a 21 y así sucesivamente. Incluso vemos animales como el canario que necesita estar dentro de esta temperatura confort de 34 a 36 grados centígrados. Si de acuerdo a ello, entonces el veterinario que quiera hacer crianza de animales, que quiera hacer producción animal y que quiera entender de ambiente y que quiera entender de la adaptación de los animales, no debe desconocer lo que es el esquema de Brody, lo que vamos a explicar enseguida. El esquema de Brody fue un científico que ha hecho estudios en los animales
europeos, bovinos europeos en los CEU, y de acuerdo a ciertas características de adaptación y de ciertos cambios fisiológicos en los animales, ha programado este esquema. ¿Están viendo el esquema? Sí se ve, El profe. cursor, Sí, también se ve. bueno, yo no imaginaría, paso introducción, que viene a ser el punto A. ¿Eh? Sí, Bueno, lo primero que se ve, esta es la parte central del esquema. Tengo un pedazo hacia acá y otro pedazo hacia acá, ¿se ve? Un pedazo hacia acá y otro pedazo hacia acá. ¿Se están viendo? Sí, profe. ¿Hacia dónde es? Según este esquema, donde el centro del esquema está acá, a su criterio, hacia la derecha, hacia mi derecha, o hacia la izquierda, es más factible hacer. Mirando estos rangos de temperatura, 0 grados, 1 grado, 16 grados, 21 grados, 27 grados, 10 grados, 27 grados, 32 grados, 35 grados. ¿Están viendo? Hacia este lado o hacia este lado es más factible hacer producción animal. Es más fácil hacer producción animal. ¿Hacia la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? ¿Hacia acá? No, hacia el otro lado. ¿Hacia acá? Sí. Le voy a... Miren el cursor. Este pedazo que está acá, ¿se ve? Este pedazo es más grande o más pequeño que este pedazo que está acá. Es más pequeño. Entonces es más estrecho. Acá el tema es, ¿esta la zona calurosa o la zona fría? Dentro de la temperatura confort. Temperatura, la termoneutralidad, estamos hablando de temperatura confort. ¿Cómo? Una calurosa. ¿Hay más espacio o menos espacio? ¿Es más jodido o es menos jodido el tema de la producción? O jodida, ¿verdad? ¿Qué les parece? Si este esquema ustedes manejan,
cuando veo un animal que no está adaptándose al ambiente, que está entrando a los tajamares, entonces se van a recordar de este esquema de Brody, a ver si el animal está en su zona confort, que es entre D y D', todo este espacio es una zona confort para estos tipos de animales que no sienten frío ni calor en este punto, o sea, en este espacio. Por eso tenemos una zona de termoneutralidad. ¿Dónde está esta flecha? Pero cuando se va alejando, cuando está saliendo de su temperatura confort, como ejemplo acá, se va alejando de B', va hacia C', ¿se va hacia el frío o se va hacia el calor? Acá. Estos son los rangos de temperatura. Si usted está mirando acá, la zona de termoneutralidad, pregunta examen. Para el europeo se encuentra entre los 0 y 1 grado centígrado, se encuentra el límite. De 0 a 16 grados centígrados se encuentra la zona de termoneutralidad, es decir, la temperatura confort del ganado europeo. En cambio, en el C1 es así. La zona de frío que va con 10 grados centígrados, el cebú ya siente frío, está en el límite. ¿Sí? Entre los 10 grados y 27 grados centígrados, esa es la zona confort del cebú. Entonces, cuando los animales se alejan hacia el frío, de su zona confort, se está alejando del frío hacia su zona confort, va de D a B', perdón, de B' a C'. De acá salió y vino hacia acá. Es decir, está bajando a menos 0 grados en el europeo y está bajando de menos 10, 9, 8 grados, por ahí está acá, para el Seúl. Es decir, con 8 grados, el Seúl está teniendo frío. Con 0 grados, el europeo no está teniendo frío todavía. Cuando se aleja de la zona confort hacia el frío, ¿sí? ¿Qué hace el animal? Especialmente va de B a C'. ¿Qué hace el animal? En su vida escuchamos. No, nunca se escuchó, bro. Nunca escuché. Yo les cuento que los veterinarios no manejan esto. Ya sé lo que el doctor Rolón me está explicando. Cuéntalo.
y van a encontrar problemas. Porque a muchos colegas ya le he preguntado, jamás he visto. Los animales se están enfriando. Salido de su temperatura confort, los animales se están enfriando. ¿El humano qué hace cuando tiene frío? Para tratar de regular su temperatura. Empieza a tiritar. La misma cosa. Entonces lo primero, en realidad lo segundo, pero lo primero que hace cuando sale de su temperatura conforme hacia el frío, va hacia prima, el animal come más. ¿Sí? Come más a los efectos de tener más condiciones, tener más algo para metabolizar, meter más energía. Y lo segundo, empieza a tiritar, empieza a temblar. Hace fasciculaciones. Muchas veces se va alejando más de su temperatura confort. ¿Sí? Y llega hasta esta cima que está acá en D', en donde el animal hace su máximo esfuerzo por regular su temperatura, por calentarse, digamos, acelera todo el mecanismo metabólico de su cuerpo y llega a quemar toda la energía que tiene y pone en práctica el máximo rendimiento de su motor corporal, digamos, de su metabolismo. Y a este lugar, cuando llega el animal a este lugar, se denomina cima metabólica. Si con el aumento de su metabolismo, ese animal no regula su temperatura corporal, pasa, viene en picada, viene hacia E', se va enfriando, entra en hipotermia, se va enfriando y llega a E', donde fallece. ¿Sí? Entró en un cuadro de hipotermia que no pudo regular dentro de los rangos preestablecidos, 38, 39 grados su temperatura corporal, y el animal fallece. ¿Se entendió? Les cuento algo real. En un establecimiento lechero, acá en la zona de Barrero, un tamo donde crían jersey, se le colocó a las vacas, se le hizo traer unas cápsulas electrónicas que se colocaba dentro, o sea, se hacía tragar, se iba dentro de la redecilla y ahí se instalaba esa cápsula, y a través de esa cápsula que estaba activada por medio de un receptor que va por una antena ahí en el tambo, recibe señales de lo que pasa en la vaca. Y de esa antena va a una computadora, y a través de la antena también va vía Wi-Fi y vía, como le voy a decir, vía internet, va al celular. ¿Sí? Entonces, suena una alarmita en su celular y te dice: la vaca número tal está en celo. La vaca número tal está con un problema, ¿no? Está deprimida. La vaca número tal está, digamos, no fue a tomar agua hoy. ¿Sí? O sea, te está indicando todo. Y lo que más lectura hacía ese dispositivo es que las vacas, tales y tales vacas, 7 vacas, me envía el encargado un screen del informe de su celular y me dice: doctor, estas vacas se están enfriando, están saliendo de su temperatura, se están enfriando. En estos días de frío, ¿qué pasa?
¿Qué hacemos? ¿Y qué es lo que vas a hacer? A ver si alguien me puede explicar si es normal o es anormal. ¿Cómo sé que es normal? ¿Cómo sé que está enfriada o está enfriándose o está por debajo de su temperatura normal, pero no está todavía con problemas? ¿Cómo puedo saber? El celular. Me hizo una screen de su celular, el encargado, y me envía, estas vacas están enfriadas, no sé, me dice. ¿Qué hago? Esa es la pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué le respondo? Sencillamente le dije, anda a ver si estas vacas que están con temperatura baja están comiendo o no. Tienen que estar comiendo. Si no están comiendo, si tiene comida, generalmente tenía comida, si no están comiendo, ahí es un problema. Si están comiendo, están en este sector, están tratando de regular su temperatura, consumiendo energía a los efectos de elevar su metabolismo. Y se fue a ver y enseguida me hizo ¿cómo lo voy a decir? Un reporte de WhatsApp, audio por WhatsApp. Me dice, doctor, están comiendo espectacular las vacas. Y bueno, esas vacas, por el cambio climático que hubo, se enfriaron, pero están tratando de regular su temperatura y hacer un reporte o tomarle su temperatura si es que no te reporta el dispositivo, tomarle su temperatura al mediodía y después hablamos. Entonces, lo que ocurrió ahí es que está consumiendo más alimentos a los efectos de regular su temperatura dentro de ciertos rangos para calentarse. Efectivamente, la vaca después volvieron a su temperatura normal. Ahora, si la vaca está enfriándose en el reporte, en ese reporte electrónico, y no está comiendo, está acostada, ahí es un problema. Esa vaca está entrando en hipotermia, no está regulando su temperatura, y es muy posible que si no le hacemos algún salvataje o algunos cuidados especiales tienda a fallecer. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? Ya es la hora. Hola. Sí, profe. Profe, ¿y qué se hace en el caso en que no pueda regular su temperatura? ¿Cómo podríamos ayudarles? Se le hace un salvataje, mantas calientes, se puede hacer fuego en el corral, se hace con especie de, con leña, se hace una fogata en los alrededores si no tenemos espacio, ¿verdad? Y si tenemos para llevarlo bajo techo, lo llevamos bajo techo y le abrigamos. Le ponemos manta o
le hacemos, digamos, paños con agua tibia, les calentamos el cuerpo. Y también le podemos hacer unos sueros energéticos, unos sueros en vena que primero se sumergen en agua tibia para calentar el frasco y luego le colocamos en vena. ¿Sí? Le inyectamos. Bueno, Entiendo. Gracias. en la siguiente clase vamos a terminar esto, pero espero más participación porque es solamente así como se aprende. Ahora ustedes tienen que hacer la mayor cantidad de preguntas posibles porque después pregunto yo, ¿verdad? Y este esquema de Brody es bastante interesante. Incluso puede utilizarse para futuros temas de tesis. Y bueno, vamos a dejarlo acá por esta vez. Dale, profe, gracias. Gracias, profe.